Espera, por favor, no te vayas. Soy el profesor Hermes José González. Desde muy niño me hicieron entender de que en la alabanza, y en la adoración está el poder del cristiano. Cuando tú oras, cuando tú lees la Biblia, cuando tú exaltas a ese Dios eterno, cuando de tu corazón salen palabras bonitas y maravillosas para exaltar a ese Dios que permanece siempre fiel, entonces te estás dando cuenta que solo es digno de gloria, que solo es digno de alabanza, que solo Él es digno de oración. Grandes cosas sucedieron en el pasado por la alabanza, grandes cosas sucedieron en el pasado por la adoración. Las murallas cayeron cuando el pueblo alabó a Dios. Hombres de Dios fueron libres por la adoración. Pablo y Silas estaban encarcelados y hubo algo allí que la adoración les permitió estar libres. Y qué maravilloso cuando tú y yo adoramos a Dios. Hay una canción que dice: cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. ¿Sabes? Soy el profesor Hermes José González, bienvenidos a mi vida. Dios te bendiga, gracias por ser parte de este video, de esta gran familia que venimos creciendo cada día más. Y qué maravilloso cuando tú te das cuenta que nacimos para adorar a Dios, y eso lo dice el Salmo 98, el salmo del cual vamos a leer hoy. Estamos disertando, a ver si se puede, en el nombre de Jesús, todos los salmos. Y ya voy en el Salmo 98. Y fíjense, dice que cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Dios, toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid, y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y con voz de cántico. Aclamad con trompeta y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará el mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Qué maravillosa palabra de Dios. Cuando tú y yo somos un medio proporcionado para Dios, que Dios espera que tú y yo le adoremos. Dios espera que tú y yo le glorifiquemos su santo y hermoso nombre. Quiero contarte la historia de un hermano llamado Benito. Este es de un llanero venezolano. Creo que el pastor se llama Jesús Salcedo, que cuenta la historia. Benito era un hombre muy dedicado a las cosas de Dios, como cualquiera persona que, por ejemplo, cuando llega a los caminos de Dios y es nueva criatura, esa persona exalta a Dios, alaba a Dios, glorifica a Dios, bendice a Dios y le da cada uno de los atributos esenciales y existentes dentro de la palabra de Dios. Pero aquí nos damos cuenta de que Benito, en esta historia, no es una historia muy común, no es una historia tan común en las distintas historias que se cuentan dentro de las diferentes redes sociales. Este hombre era un predicador de la palabra de Dios y le gustaba cantarle al Señor esos coros: déjalo que se mueva, donde está el Espíritu de Dios, libertad, libertad, oh qué buena. Y aquel hombre entusiasmado en las cosas de Dios y amando las cosas de Dios, Benito, sorprendía a la población y decía: aquel no es Benito. Sí, aquel es Benito, el que está cantándole al Señor, aquel que está dirigiendo la campaña, aquel que está dirigiendo el servicio es Benito. Sí, estaba en todos lados. Benito era una persona que cautivaba a la gente, pero
no sabía que el enemigo le tenía algo preparado. No sabía que el enemigo le había preparado algo maravilloso para sus ojos y cautivar su vida. Y Benito seguía alabando y glorificando al Dios eterno y exaltando su nombre y bendiciendo a Dios. Cuando de pronto vio a aquella muchacha con los ojos azules, una catira hermosa, y de pronto llegó y dijo, wow, esta es la que yo le estoy pidiendo al Señor. Resulta ser que no era la que le estaba pidiendo al Señor. Era que se estaba dejando llevar por la carne, porque la muchacha era hermosa, tenía un buen semblante, pero no venía con un propósito de adorar a Dios, sino de tumbar a Benito. Y hay mujeres en la vida que se prestan para tumbar a los ministros de Dios. Y infinidades de casos han ocurrido por causa de que una mujer hermosa quizás cautivó a un hombre de Dios, y este hombre de Dios llegó, cometió sus barbaridades o sus momentos de agrado, de agradar a la carne, y después esta mujer llegó y empezó a hablar mal de ese hombre porque era una mujer dirigida por cuestiones de maldades. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado cuando uno es ministro de la palabra de Dios, cuando se te acercan personas a tu alrededor para enamorar tu ministerio, para exaltar tu ministerio y decir, wow, sí lo haces bonito. ¿Sabes por qué? Porque la gloria es de Dios. Nunca le robes la gloria a Dios. Y Benito seguía allí cautivando a las personas, y a él lo estaban cautivando. Esta mujer estaba siendo dirigida, a él lo estaban cautivando, y Benito seguía cantando, y la presencia de Dios con él, y hasta que un momento dado, ¡puf!, lo pescaron, cayó. Aquella mujer llegó y le dijo, qué bonito canta. Gracias, le dice Benito. Gracias, no dijo gloria para la gloria de Dios, dijo gracias. Qué hermoso cantas, qué lindo tu voz. Y aquel Benito afanado se fue olvidando un poco a poco de lo que él hacía, de las predicaciones, de las alabanzas. Se fue olvidando. Y como él se vio olvidando, pues la carne lo llamaba, ven Benito, ven Benito, ven Benito. Y seguía aquel Benito entusiasmado por aquella mujer tan hermosa y lo cuenta en su vida, que él llegó y dijo, wow, tiene que ser mía porque es mía. Y entonces en una ocasión ella lo invitó a un sitio, estaban solos y empezaron con la carne, porque la carne tiene poder para cautivar al ser humano. Y aquel Benito en un momento dado de su historia cayó. Benito sí cayó, pero en ese momento él pidió perdón. Y tomó esto como una iniciativa de seguir cayendo. Iba y venía, iba y venía, iba y venía. Y lo envolvió el juicio de Dios. Aquel Benito que veíamos cantando ya no cantaba. Aquel Benito que veíamos predicando ya no predicaba. Aquel que veíamos exaltando a Dios, no. Él quería estar del timbo al tambo. Y con Dios no se juega, señores. Si nosotros tenemos un corazón sincero, deberíamos tener un corazón sincero ante Dios. Pues qué maravilloso es cuando la palabra de Dios nos dice aquí, cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. ¿Sabes? Aquel Benito que le cantaba a Dios, sintió la soledad fuerte en su vida. Sintió que el Espíritu Santo se alejó de él. El Espíritu Santo emigró de él. Y se fue el Espíritu Santo, que es lo más tremendo, se fue. Cuando el Espíritu Santo se va de la persona, mire, hasta ahí llegaste. Este hombre salió en la mañanita, en el solar de su casa, vio un árbol exquisito y dijo, aquí me ahorco, aquí me mato. ¿Sabes? El juicio de Dios lo envolvió. Cuidado, hermano, porque Dios no es juego de nadie. Porque el Benito llegó sin titubear, amarró una cuerda, se la amarró en el cuello y se lanzó y se mató en una mañanita solar de su casa. ¿Por qué? Porque con Dios no se juega. Tú y yo no podemos jugar con Dios, no. Tenemos que decir, Señor, aquí estamos, delante de tu presencia, reconociendo tu poderío. Sígueme en esta plataforma, Dios te bendiga y Dios te guarde. Soy el profesor Hermes José González. Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las nuevas notificaciones. Dios te bendiga y Dios te guarde.
Amén.